Y ya estamos grabando en una nueva edición del podcast de Jaime Ferraro con Pedro Salinas, periodista y escritor. Eh, bueno, en estos días estás ahí, eh, digamos, no quiero decir Gracias, de gracias moda, por lo de escritor, Jaime. ¿Eh? Tengo la pinta Hemingway, un Hemingway peruano, pero hemos, por lo menos la barba y la camisita. estás con pinta de Hemingway, eso te iba a decir, es verdad. Bueno, pero a ver, todo este chongo te ha venido por periodista, pero por escritor, pues, porque digamos que al final ese libro lo que hace que la iglesia y toda esta gente venga a acosarte, ¿no? Y por peruano, ¿no? Porque estas cosas tan surreales son bien peruanas, digamos. Claro, claro. Mira, eso es interesante. Justo hace un ratito estábamos conversando y hacías la comparación entre la persecución que sufren ustedes y la historia de Spotlight, ¿no? Que es este grupo, esta unidad de investigación del Globe, ¿no? El Boston Globe. Globe, ¿no? Que sacó todas estas, bueno, que hizo, digamos, lo mismo que ustedes, pero en Estados Unidos, ¿no? Y tenía toda esta gente detrás que lo apoyaba, la infraestructura del mismo periódico. Y además, tú ves esa película, y la película creo que ganó el Oscar, incluso. Sí, claro, mejor película. Claro, es una buena película. Y tú ves cómo la gente pues ve esas cosas y se conmueve, ¿no? O sea, yo estoy seguro que hay un montón de gente acá en Lima que ve esa película y dice, no, ¿qué tal es Concha su madre, esos curas, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Pobre esta gente, qué valiosos estos periodistas. Pero luego cuando hay que señalarte a ti, ¿no? Y de repente es su iglesia y son gente más cercana, entra eso de lo peruano, ¿no? Como tú dices, o sea, que es una realidad en donde las cosas no funcionan, pues, como debieran, eso lo sabemos, pero ni siquiera incluso en este nivel, ¿no? Donde no es tan complicado, sobre todo cuando lo hacen a vista y paciencia de todo el mundo, por lo menos hasta la vergüenza podría ser un factor disuasivo, ¿no? Pero ni eso es un nivel de cinismo y descaro total. Entonces, ¿te arrepientes de mecharte con la iglesia? ¿Este tipo de cosas te alientan a seguirlo haciendo? ¿Cuál es la sensación? Imagino que hay miedo, hay. No, más que miedo, lo, lo que me viene a veces es rabia, ¿no? Lo que me pasó el sábado en la madrugada me produjo rabia, indignación, impotencia, porque que entren a tu casa, que asalten a mano armada a tu casa con tu hija menor adentro a las 4:30 de la madrugada, sin razones aparentes, sin ninguna justificación, salvo un papel que dice orden de allanamiento, sin notificación previa, te genera un... Y además, con una parafernalia, o sea, 5 autos, porque están las imágenes de las cámaras de seguridad, 5 autos, una veintena de efectivos de la policía, de la fiscalía, de inteligencia de la policía, camarógrafos, peritos, etcétera. Tú dices, mierda. O sea, Mm. te sientes como el Chapo Guzmán, un narcotraficante, un criminal, ¿no es cierto? Que en ese momento tuviese pues un ejército listo para repeler el ataque. Cuando Claro, yo estoy en la casa con mi novia que estaba desconcertada, que la tuve que levantar y decirle, llámala a Paolo Ugaz en este instante y cuéntale lo que está pasando, porque yo, a partir de ahí yo no sabía qué iba a ocurrir. claro. Ir a ver a Lucía, que estaba en el otro cuarto. Lucía se quiso comunicar conmigo por el WhatsApp, pero yo ya estaba con la paranoia buscando la linterna, digamos, para salir a ver qué estaba ocurriendo. Y mi hija, en ese momento, Lucía llama, se contacta con su mamá, que en ese momento estaba en Madrid, y cuando su mamá responde, ya habían entrado estos tipos y le habían confiscado el teléfono a Lucía, a Gracie, por cierto a mí, y además a Gracie a su laptop, que es su herramienta de trabajo, le pusieron un USB para bajarse toda la información. Ella es editora, entonces, Claro. digamos, ¿cómo te explico? Era una situación alucinante y delirante. Y lo más delirante era la metodología, porque dije, ¿qué están buscando? ¿No? O sea, díganme qué están buscando para ver si los puedo ayudar.
No, que estamos buscando facturas del Ministerio Público. Entonces, vas a tener, además, ¿no? alucina la metodología para encontrar facturas del Ministerio Público en la casa de Pedro Salinas en Mala. Acá hay libros por todas partes. Entonces, esto de acá, ¿qué cosa es? Bueno, acá está literatura peruana, abajo hay poesía y ya, ok, procede. Y comienzan a agarrar los libros, ¿no? Alucina el libro de Vallejo, lo abren, digo, ¿qué están esperando? No, a ver si caen las facturas. Claro. No te estoy hueveando. Esa era la metodología de trabajo en cada librero. Agarrar los libros, libro por libro, a ver si... Y caían marcadores de libros. Digamos, no cayó, por supuesto, ninguna factura. O sea, no encontraron nada y fue, digamos, más show off, digamos, pura parafernalia. Esta máquina te hacen sentir una pataza en el cuello, ¿no? Y la impotencia de dónde está mi hija todo este tiempo, porque la tenían aislada con Gracia y un personaje desconocido con una pistola y tú no sabes cómo se llama, qué cosa puede pasar. O sea, sientes que el atropello es carajo, ¿hasta dónde mierda va a llegar esta gente? ¿No? Y claro, Es un despliegue de poder más, ¿no? Es un despliegue de poder lo que están haciendo. Porque claro, ¿para qué llevar tantos autos? ¿Para qué llevar tanta gente? Eso es para asustarte, básicamente. No solo la intervención. Trata de darle visos de realidad a raíz de una denuncia, en este caso por colusión agravada, por una consultoría que yo hice a través de mi empresa cuando trabajaba en la empresa en el año 2018 al Ministerio Público, que duró 3 semanas, un servicio que se hizo, que está documentado, transparentado, etcétera, que se hizo en toda regla y además que ya había sido investigado antes, había sido archivado y ahora ha sido reactivado, reciclado y han imputado a una mujer que se llama Janet Talavera, que en ese momento de la consultoría era la jefa de prensa del Ministerio Público. Yo entré ahí porque el entonces fiscal Pablo Sánchez pidió una consultoría en comunicaciones para reunirse con periodistas de alto perfil para hacer reuniones informativas públicas para explicar el caso Lavajato. Incluyó un media training, estas reuniones que fueron en el Centro Empresarial en San Isidro, participaron más de 20 periodistas, fueron varias reuniones. O sea, fue una chamba que se hizo con orden de servicios, adjudicación directa, no licitación, ¿no? O sea, no es que llaman a 3 y por ahí, ya, tú presentas las cosas de esta manera para que tú ganes, no. O sea, nada de eso. Además, en la empresa usualmente nunca nos metemos en temas del Estado porque sabemos que pasan, 1, que paga poco, 2, que es recontra burocrático, 3, que eventualmente te puede salpicar. Pero como a mí me interesaba, oye, el caso Lavajato en ese momento, ¿no? Apoyar al Ministerio Público en ese instante, me pareció bacán. Y lo hice. El enlace era un pata, Alejandro Silva, que era el asesor principal de Pablo Sánchez, y ahí recién conocí a Janet Talavera, que era la jefa de comunicaciones con la que coordiné máximo 3 veces sobre temas logísticos. Es más, o sea, su nombre ha reaparecido porque he visto que es la principal imputada y si me pone su cara, no la voy a recordar probablemente. 2 patas más que no he visto, pero ni en pelea de perros. Y para llegar a mí, lo ponen a mi ex socio, Freddy Chirinos, quien ha sido siempre el gerente general de la empresa. Y yo como apoderado, que fue el que hizo la consultoría. Y al que le caen, o sea, yo de esto me entero casualmente porque el día 25 de diciembre, en Navidad, me llama Freddy y me dice, oye Pedro, he recibido una notificación sobre este caso, ¿tú la has recibido? Le dije, no, pero tengo entendido, este caso ya de lo que yo recuerdo, trataron de implicarlo a Pablo Sánchez, se archivó porque no encontraron absolutamente nada, ya me llegará, pues, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy, créeme, no me ha llegado el puñetero papel. Los que llegaron fueron estos 20 tipos armados que casi me tumban el portón de la casa y entraron y se adueñaron de la casa y comenzaron, pues, como te digo,
hacer estas pesquisas de, de buscar facturas en los libreros, revisar cajones, entrar cuarto por cuarto, o sea, 5 horas y pico en ese plan, ¿no? Pero yo me pregunto si estas personas realmente piensan que van a encontrar algo, o es solamente el medio para intimidarte, ¿me entiendes? O sea, porque Bueno, revisar tus libros es, o ustedes vayan y jodan los 5 horas, ¿no? O vayan y anden en la casa con fuerza, digamos, para joderlo a este tipo, ¿no? Porque, o sea, como tú decías, o sea, ni que fueras pues el cabecilla de una banda armada que te tienen que venir con todas estas personas, o sea, probablemente en un proceso formal te podrían haber citado, podría haberse acercado una persona a tu casa, podrías haber, qué sé yo, si fuese el caso, haber mostrado tú algunas cosas, ¿no? O sea, no hay, esta manera de hacerlo así a la fuerza es para doblarte el brazo, ¿no? Entonces, es para joderte la vida. claro, claro. El propósito, además, desde un inicio, es para joderte la vida. Esta historia, mira, el libro se publica en octubre del 2015. Estamos ¿Okay? hablando De mitad monje, mitad soldado, el libro sobre el sodalicio. Ajá. Pau y yo esperábamos reacciones jurídicas muy fuertes. Tan es así que la editorial Planeta, que gerenciaba Rodrigo Rosales, un colombiano muy correcto, se demoró 6 meses en tomar la decisión de publicar el libro porque él sí tenía un miedo razonable de que pudiesen demandarlo a él y a la editorial, como ha pasado en el caso de Christopher Acosta. Uh-huh. El director editorial, Cosas de la Vida, en ese instante era Jerónimo Pimentel, que hoy por hoy ha sido condenado junto a Christopher Acosta por el libro Plata como cancha, porque él ahora es el gerente o el director editorial o ejecutivo de Penguin Random House. Bueno, en ese momento yo me tuve que poner ya recio para decirles, oye, o publican o me llevo el libro bajo el ala y me voy a tocarle la puerta a otra editorial. O sea, pero ya no me hueven tanto. O sea, al final, ese mismo día tomaron la decisión de publicar el libro y estaban esperando una respuesta judicial por difamación y qué sé yo. No se dio. No se dio. Es más, lo que ocurrió fue que el Sodalicium poco a poco fue reconociendo que los testimonios eran verosímiles y que sí, y que estamos hablando pues de no de abuso, sino de exceso de rigor, ya, y comenzaron a aceptar la cosa hasta el año 2018. En el año 2018, el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, miembro de la generación fundacional, del núcleo fundacional, del círculo más cercano de Luis Fernando Figari, la cabeza del Sodalicium, quien junto con Jaime Bertel, Germán Doig, Virgilio Levalle, Emilio Garró, Alfredo Garland, casi todos del Colegio Santa María, crean el Sodalicium a partir del año 70 y tantos en adelante, ¿no? Entonces, ahí Eguren, por un artículo que yo publiqué en la República titulado El Juan Barros peruano, y por 7 tweets que publicó Paolo Ugaz, todo esto en el contexto de la visita del Papa, en la que Pau advertía que el obispo que estaba en la televisión en este momento, dando la homilía de bienvenida en Trujillo, que no era su jurisdicción, al Papa Francisco, es uno de los personajes que fue copartícipe con Figari en la creación del Sodalicium. Y por eso, plan también querella por difamación. Y a mí, lo más alucinante, ahí comienza la historia surreal de esta persecución implacable contra Paolo Ugaz y contra mí. Me llevan a litigar a Piura. Entonces yo le digo a mi abogado, Carlos Rivera, le digo, oye, Carlos, esto suena raro, pues, porque Piura es territorio comanche para mí, porque es territorio del Opus Dei y del Sodalicium. O sea, yo estoy yendo a un lugar donde Eguren es una suerte de factotum, de poder fáctico, en el que cuando tú vas a Piura, además, abres los periódicos, escuchas la radio, lo escuchas a él, no hablando sobre la Semana Santa, ¿no?
hablando sobre salud, sobre economía, sobre política, en la última campaña electoral se mandó con una homilía sobre no hay que votar por el comunismo, hay que votar por la democracia. O sea, no voten por el Cholo de Castillo, voten por la derecha de Keiko. O sea, casi, así fue, ¿no? Y están ahí o sea, no estoy inventando nada. Bueno, ese tipo también tiene una injerencia en la justicia piurana. Más todavía, cuando tú entras al Poder Judicial de Piura, lo que más te impacta es que entrando a la mano derecha hay una capilla incorporada al edificio del Palacio de Justicia de Piura. Entonces tú dices, mierda, ya esto es pues... Claro. ¿no? Ya perdí. Y además apelan a eso, ¿eh? El abogado en un principio apelaba al catolicismo de los piuranos y me presentó como un anticlerical, quema iglesias, come curas y qué sé yo, que que formaba parte de un plan internacional para destruir la iglesia. Alucina. O sea, dices, yo le decía a Carlos, oye, puta, qué importante soy, carajo. O sea, no, o sea, dices, soy el demonio, o sea, soy una suerte de Hellboy, de qué cosa soy, ¿no? Claro. Bueno, pero oye, el libro que tú estás haciendo ahora. Me condenaron. Ajá. Me condenaron. O sea, para que tengas una idea, en todos estos años, entre el 2015 y el día de hoy, el único pelotudo condenado por el caso Sodalicio es uno de los periodistas que investigó al Sodalicio. O sea, Pechito. Nadie más. Tú apelaste eso y ahí ellos... No. Ahí lo que ocurrió, claro, sí, apelamos. El mismo caso, ¿cómo se llama? De Christopher Acosta. Apelamos y sabíamos que la Suprema, bueno, sabíamos entre comillas, ¿no? Pero digamos, obviamente el caso era tan burdo, tan mal planteado que íbamos a ganarlo sí o sí o en la superior o en la Suprema, que es la última instancia. Claro. Porque iba a sentar un precedente nefasto como está ocurriendo con el caso de Christopher Acosta. Pero ¿qué ocurrió? La propia iglesia intervino. Intervino el arzobispo de Lima, ya no estaba Cipriani, sino Carlos Castillo, intervino la Conferencia Episcopal Peruana por unanimidad, salvo un par de obispos de corte de perfil ultraconservador que se alinearon con Eguren, e intervino el nuncio apostólico y el propio Vaticano. Entonces, ante la hipotética situación que le dijeran a Eguren, oye, tú resuelve tus temas legales con Pedro Salinas, a quien considera que te está difamando, igual que Paolo Ugaz, y mientras que los resuelve, ponemos acá pues a un administrador temporal, que eso en términos eclesiásticos significa un responsable permanente y chao. Y perdiste el poder, ¿no? Perdiste todo tu poder, porque ser el arzobispo de una ciudad, olvídate. Es una cosa importante para esta gente de la iglesia. Y ahí, entonces, ¿qué hace? Se desiste, retira la demanda. En consecuencia, hoy por hoy yo no tengo antecedentes penales. O sea, ¿no? Se anula la sentencia también. Claro, se extingue. Ese es el término técnico. O sea, yo no soy abogado, pero eso me lo explicaron varios abogados penalistas. La acción penal se extingue. Claro. Entonces, ya, no me pueden demandar por lo mismo. Y claro, eso me costó varios miles de dólares, un huevo de tiempo, un desgaste emocional, además de físico. Yo había sido operado de la columna en el año 2016, estuve año y medio en plan discapacitado, casi, ¿no? Y no para dármela así de pobrecito, sino yo te digo, o sea, venía saliendo de una recuperación por un tema de salud, igual me soplé estos viajes para allá y con todo porque además tienes que invertir tiempo con el abogado para explicarle la situación, compartir información. O sea, es una chamba muy proactiva, no es que le encargas al abogado, ya tú hazte cargo de todo, no. O sea, tú tienes que participar. Que hable el insumo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hasta el día de hoy,
bueno, fracasó Eguren en su intento por jodernos la vida a Pau y a mí, igual nos hizo perder un huevo de tiempo y de plata y, como te digo, un desgaste emocional intenso, fuerte, porque tu familia sufre. O sea, Claro, mis hijos estaban preocupados y eso es una de las cosas que, te confieso, son las que siempre me joden más, ¿no? O claro, sea, claro. es la última situación con mi hija, la menor, o sea, ya era como El riesgo lo asumes tú, ¿no? El riesgo lo asumes tú, pero cuando se meten con los demás es un poco como que ya eso escapa pues a tu, este, sí. a tu poder, ¿no? Mira, y tú ahora, el libro que estás haciendo, por lo que yo tengo entendido, tiene que ver más con el financiamiento del sodalicio, ¿no es No, cierto? mira, el libro sobre el financiamiento lo está viendo Paolo Ugaz. Ah, ok. Ese libro debió estar publicado hace como un año. Ujú. Pau no ha podido terminarlo porque la tienen bombardeada a ella más que a mí con una serie de procesos y denuncias que le han fabricado, pero con toda la concha del mundo. O Ujú. sea, con Pero lo de todo... Al Jazeera, ¿no? ¿Ah? Había algo que ver con él, ella y Daniel Llovera también con este reportaje que había puesto Al Jazeera. ¿Es lo Sí, mismo? no. A Daniel Llovera lo están procesando, dentro de poco se debe conocer la sentencia, por un reportaje que hizo sobre el caso Sodalicio en Piura y que propaló Al Jazeera. Era una suerte de documental de casi 30 minutos, Ujú, súper, súper bueno, sigue en YouTube, ¿no? A ujú, Paola le atribuyeron el cargo de productora porque la había ayudado en una parte del proceso del reportaje a Daniel Llovera y ella en una entrevista dijo, sí, pues en algún momento está hecho de productora de Llovera, ¿no? Pero digamos, o sea, lo dijo porque tú sabes, la chamba de un productor es ayudarte, digamos, porque es pata de Llovera, entonces, esa cosa coloquial la convirtieron, ajá, ella es la productora. Oye, Al Jazeera tuvo que pronunciarse y decir la señora Paola Ugaz no tiene ninguna vinculación con Al Jazeera, no ha sido productora del reportaje, los productores del reportaje fueron fulano, sutano, mengano y perencejo, ¿no? Si claro. quiere demandarnos a nosotros, demándennos, pero la señora Ugaz no tiene nada que ver. Aún así, la han seguido jodiendo con el tema hasta el día de hoy. Pretendían que Paola retirase el reportaje de Al Jazeera de YouTube y la conminaban con papeles, notificaciones judiciales y procesos. No, esta historia es de locos. Entonces, cuando Pau dice, oye, el libro no lo saca porque la tienen hasta acá de juicios, notificaciones, amenazas de muerte, ¿no? Claro. Cosa que no es agradable recibir una amenaza de muerte. A mí me han hecho acá marcaje y reglaje que he tenido que denunciar ante la comisaría. La fiscalía, por supuesto, no reacciona al día siguiente. En mi caso reaccionó al año siguiente. O sea, eso es el Perú. Entonces, lo que tú decías, sí, lo de Boston Globe, sí, nosotros no tenemos pues atrás al Boston Globe, no tenemos a nadie. Nos tenemos simplemente a Paola y a mí y la gente que cree en nosotros y las organizaciones que defienden la libertad de prensa y abogados que actúan pro bono para ayudarnos cuando pasan este tipo de situaciones, impases y cosas rarísimas, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no ha dejado de ocurrirnos desde el 2018 hasta el día de hoy. Claro. Sí, y además ahora se pone peor, me imagino, porque entrando al tema del financiamiento, ¿no? Con el libro de Paola, o sea, yo pensaba, ¿no? Eh, el Sodalicio se funda con este grupo de gente. Uh -huh. Ellos mismos son los que incurren en sus actos de abuso. No es que lo funda una gente y luego son otros miembros los que, sino el mismo Figari, ¿no? Y su gente cercana, digamos, ¿no? Por no Uh meter -huh. a todos, pero Doy, que era como su mano derecha, Sí, ¿no? sí, era el número 2. Claro, entonces el caso va más allá de, como siempre, las iglesias, la iglesia trata de pintar estos casos como algunas manzanas podridas, ¿no? Es Exacto. un poco como cuando el Fujimorismo dice que el gobierno de Fujimori fue
¿cómo dicen ellos? Invadido por la corrupción, atacado por la corrupción, ¿no? Como si fuese un ente externo, ¿no? Que te invade. El problema fue Montesinos, no Fujimori. Claro, ¿no? Entonces acá el problema no es el sodalicio, sino unos cuantas malas, no sé, malas personas que se metieron, ¿no? Claro, Y eso... perdón, es como Eguren cuando Ujú. dice que yo afirmaba que él conocía de los abusos, y cuando me refería a los abusos me refería a los maltratos físicos y psicológicos, Ajá. y a los sexuales. O sea, a la manipulación de conciencia y esta cultura de abuso institucionalizada que convertía en fanáticos, en sectarios y gente que fue lesionada psicológicamente por los maltratos psicológicos y físicos, ¿no? Ajá. Y viene después a contar que él se entera por la prensa de los abusos, después de no sé cuántas jodas fue hoy, o sea, que vivía en la luna, No, en si Marte. hasta mira, yo me enteré por primera vez, yo supe de los abusos en el sodalicio, la primera vez que lo oí fue en el año 2011, más o menos. Había este blog, ¿no? Las líneas torcidas, que estaba en, En ¿no? 2013 es eso. En 2013. En el 2011, Paola vio Pero a mí filtrar me contaron, o sea, a mí, yo conocí a Gonzalo Cano, que también publicó un libro. un libro que se llama Sepulcros Blanqueados, ¿no? Y Sí, él estuvo en el sodalicio y yo estuvo acá en este podcast. Y él me ayudó a mí con el colegio en algún momento cuando yo estaba como en quinto, cuarto y media, y él me contó esta historia de que había estos rumores, pero él mismo incluso todavía no lo tenía tan incorporado. Pero yo luego con el tiempo he ido y entonces, claro, si yo, que no tenía nada que ver, casi que por un chisme de una persona que me contó, ya sabía, ¿cómo puede ser pues que alguien como Eguren recién se estuviese enterando, ¿no? Pero yo lo que iba con eso, que me parece interesante, es que claro, cuando tú te metes con esa parte del abuso, si digamos entramos en esa lógica de algunos malos elementos que se pervierten, eso es extirpable, pues. Esos malos elementos son extirpables, ¿no? Pero en realidad es el sistema completo, ¿no? No solamente en cuanto al tema económico, ¿no? Sino que yo quería consultarte esto, además como tú has estado ahí, porque a mí siempre me resuena, o sea, la gente habla de los abusos, tú mismo ahorita decías, ¿no? Los abusos sexuales y los abusos psicológicos y el maltrato y todas estas cosas. Y yo pienso, claro, si tú metes gente, hombres, en un espacio como ese, y los haces vincularse desde una manera jerárquica, además impositiva, y desde además, edad escolar. Eso es muy y importante. sobre todo en una edad de ebullición hormonal y de definición de la identidad sexual, y además quienes los guían son, digamos, personas que tampoco han tenido un desarrollo de su sexualidad convencional, ¿no? Por decirlo de una manera, sin que eso necesariamente sea malo, pero yo siento que si tú juntas todos esos elementos, es como bastante lógico que termine en abuso, o sea, termine en abuso porque hay jerarquía y hay imposición. Y termina en abuso sexual porque de ahí, pues, a lo otro hay un pasito y porque no hay ningún otro default y al final esas hormonas existen y están ahí, pues, ¿no? Entonces, es como bastante lógico que esto se va a devenir, se va a decantar en abuso sexual, ¿no? Como decía Bruce, ¿te acuerdas en esa famosa entrevista, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces, Mira, eh, una vez, o sea, yo digo, porque claro, entonces estás hablando de un tema, no es que hay personas con tendencias pedófilas o de pederastía que entran a la iglesia. Es que hay gente con sexualidad, tal vez, y con rollos medios complicados, que ese sistema termina a veces llevándolos a esa perversión, ¿o no? mira, tu percepción me parece buenísima porque la lógica en estos casos, o sea, cuando se habla de pederastia o pedofilia, en aquellos lugares donde se han hecho investigaciones sobre abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia Católica, siempre se ha concluido que el primer lugar donde se perpetran abusos sexuales a menores es en las propias familias. Ujú. El segundo ámbito es en el entorno cercano, amigos, tíos, los Boy Scouts, si que estás metido en una organización de esas características.
El tercer lugar es la Iglesia Católica. O sea, estadísticamente hablando, en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Irlanda, o sea, no estoy inventando, no estoy especulando, es la data dura, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? No es que, y de los pederastas dentro de la iglesia el porcentaje es mínimo. ¿Qué ocurre? Que en una institución jerárquica, totalitaria, monárquica, como es la Iglesia Católica, donde hay una asimetría de poder clarísima, ¿no es cierto? El cura es una suerte de representación divina, encarnada, ¿no es cierto? Cuando está en la iglesia y levanta la hostia, no es la hostia, en ese momento se está transformando para los ojos de la fe y de los católicos en el cuerpo de Cristo. Y el vino que están tomando es la sangre de Cristo. O sea, esa cosa de fe hace que mucha gente, pues, digamos, tú veas a un hombre con sotana como una autoridad ética, moral, que está más allá del bien y el mal. Cuando está dentro de esta iglesia, hay organizaciones de características sectarias, como el sodalicium, donde además de todo, ya de este cascarón, hay un culto al líder, hay un elemento que coctelea la cosa esotérica con la guerra de las galaxias, porque supuestamente hay gente adentro que tiene poderes y que a través de la mirada pueden saber si tú tienes vocación a la vida consagrada o no, ¿no es cierto? Como Luis Fernando Sicario. Si eres guapo, tienes vocación. Sobre todo si tienes los ojos claros, ¿no? O sea, claro. No, tú tenías vocación de todas maneras. Yo fui a eso. No, claro, pues blanco, colorado, y si tenías plata ya eras candidato perfecto, ¿no? Yo fui, pero jugamos yo era de los misios, pero tenía cierto liderazgo. Claro. Entonces yo servía para reclutar más gente, ¿no? Entonces les era funcional. Claro. Y bueno, la cuestión es que en ese tipo de organizaciones, donde además se alienta la represión, la obediencia es una suerte de valor supremo que se expresa a través de mantras: el que obedece nunca se equivoca, la voz del superior es la voz de Dios, la obediencia es la columna vertebral del sodalicium, etc., etc., y te sacan todas las citas bíblicas que justifican. Incorporar el dolor y el castigo como una virtud, ¿no? También, o sea, si algo te duele, te jode, te perturba, es porque estás aprendiendo, es porque es bueno para ti, ¿no? O sea, porque a veces tienen eso también, el sufrimiento, todo eso se santifica, ¿no? Más la falta de... O sea, ahora, hay toda una técnica de captación. Te captan menor de edad, 13, 14, 15 años, 16. A partir de ahí, el sodalicium es un smile, ¿no? Es una carita feliz, oye, qué bacanes estos patas, además saben lisuras, son como tú, digamos, no es la cosa cucufata, hay que regresar, olor a incienso ¿no? Y pavean a todo el mundo, además. Además, son unos pendejos. Todos son pavos, todos son unos huevones, todos son, está en el hoyo, ¿no? Dicen, ese todo está en el hoyo, usan esa expresión. Así es. Entonces, dices, qué bacán, ¿no? Además, yo era chiquillo, yo era agrandado, y estos patas me llevaban como 7 años, y hablaban en tu lenguaje. Yo estaba en esa época en el Colegio San Agustín, a punto de ser expulsado por conducta, ¿no? Y los dos que entraron del sodalicium en esa época todavía no tenían ningún cura, eran Jaime Bertel y Luis Capelletti. Y Bertel, que ya siempre era, pues, la actitud del pendejito, no sé qué, en esa época fumaba, les habían dado la oficina de OVE, que era Orientación para el Bienestar del Educando, que era un local bacán que quedaba al costado de la piscina del colegio. Y cuando yo iba ahí, porque a veces te sacaban de clase, y para mí era un vacilón cuando un sodali te entraba, digamos, a mi clase y me llamaba para conversar, monstruo, porque era salirme de matemáticas, pues que me aburría o algo así. Y terminamos en la clase de OVE, y si estaba Bertel te invitaba a cigarros para fumar, ¿no? Dentro del colegio, una transgresión, te decía, wow, puta, qué bacán este huevón, ¿no?
Y encima te habla así, tipo súper horizontal, ¿no? Con calle. Y dices, oye, estos patas, hasta que lo máximo, ¿no? O sea, yo que pensaba que los católicos eran unos aburridos de mierda. Que yo entraba solamente a la iglesia para robarme las hostias, ¿no es cierto? Antes de consagrar, para comer como gran pendejada, para comérnoslas en el recreo. Y a partir de ahí, estos patas te llevan al retiro con el pretexto de la confirmación y te van captando y se comienzan a convertir en tus mejores amigos y te comienzan a apartar gradualmente, sin que tú te des cuenta, de tu familia. Terminas peleando con tu enamorada, que fue lo que pasó en mi caso. Y de pronto, cuando miras a los costados, solamente ves odálites. Te inculcan un odio particular a tu viejo, y si provienes, como en mi caso, de un hogar disfuncional, eres mucho más vulnerable y más susceptible a que su discurso cale y te capten más rápido. Y ya cuando estás, o sea, en esa etapa en la que ves a un costado, al otro, adelante, arriba, solamente ves odálites, dices, viene el siguiente paso. Tienes vocación a la vida consagrada, ¿no? Tienes que pasar por un proceso de discernimiento, lo que sigue es entrar a una casa de formación, un tiempo de prueba y después San Bartolo. ¿Tú lo pides o te lo ofrecen? O sea, porque yo fui hasta la etapa de jugar fútbol, ¿ya? Y nos fuimos, o sea, como amigos míos, fuimos a jugar fútbol unas cuantas veces. Un amigo mío que era bien pendejo se robó la copa del campeonato porque consideraba que nos habían robado la semifinal, que era verdad. Y nos robamos la copa y nos fuimos y no nos recibieron nunca más. Pero el amigo que nos había llevado, que paraba con nosotros, sí se quedó, vivió en comunidad y todo. Y sí me acuerdo yo, las primeras veces que venía y decía, miren, esta Semana Santa ya no voy a ir a la playa con ustedes. Ahora me voy a quedar en el sodalicio, ¿no? O este viernes ya no voy, este sábado ya no puedo salir con usted. Y yo me quedé hasta ese momento, ¿no? Y sí, mi amigo salió después de un buen tiempo y sí se notaban en su personalidad, tipo... No, claro que se nota, claro que se nota. O sea, yo en quinto de media, cuando yo ya estaba absolutamente fanatizado, la gran prueba en ese momento era no ir al viaje de promoción y tampoco a la fiesta de promoción, porque era una cosa frívola y porque ahí solamente van los huevones, y los que estamos, pues, los que queremos ser santos y los que queremos cambiar el mundo, no vamos a jugarnos, no vamos a prestarnos al juego del demonio, ¿no? Claro. Huevadas terrenales, ¿no? Para tal caso. Sí, o sea, yo cojudo no fui ni a mi viaje de promoción. Me acuerdo que me llamaron dos madres de familia del colegio, preocupadas, ¿no? Porque además mi vieja había pagado todas las cuotas, digamos, para que vaya al viaje, y al final decidí no ir, y a la fiesta de promoción ahí sí dije, no, yo no voy a ir, ¿no? Además lo decías con orgullo, o sea, como diciendo, puta, soy... Claro, eras contestatario. ¿Ah? Eras contestatario por no ir. Claro, claro. ¿No? Claro. Era tu manera de ser contestatario en ese momento, aunque en el fondo, puta, decías, coche, su madre, ya, bueno, y mo. ¿Te ofrecen algún día lo de la vocación? Te dicen, vienen y se te acercan y te dicen, oye, ¿tú tienes esta vocación? ¿O ya si paras te lo van diciendo tú eres el único que no eres cura? O que no eres te lo van diciendo en lo que se llaman en la dirección espiritual, que son reuniones con un consejero espiritual, director espiritual. Usualmente te ponía, nombraba a Luis Fernando Figari, y Figari remachaba esto en la época que yo estaba, que digamos, o sea, el sodalicio en mi época entraba en un aforo de 50 personas en el segundo piso del Colegio Champañá, que hoy por hoy es la Universidad de Piura, donde hay una capilla, ¿no? Y de ahí luego pasó a una iglesia en 2 de Mayo, en Miraflores, que es la capilla de los padres alemanes del movimiento Schoenstatt, y de ahí, digamos, ya hasta que tuvieron su propia iglesia en Camacho. Sí, y después han llevado hasta Colombia, ¿no? No, están en Colombia, están en Ecuador, están en Chile, están en Denver, en Estados Unidos, están en Roma, por cierto. Están en un huevo de sitios. Están en un huevo de sitios. Y manejan un rehuevo de plata, ¿no? No la institución, sino algunos miembros. ¿Ah?
Claro, que esa es la parte, pues, que en donde todo se desmorona, ¿no? Porque ellos, sí, que podemos dar buena voluntad y señalar a las manzanas podridas y el abuso, pero cuando empezamos a señalar, como decíamos, que el abuso no nace solamente del acto, sino la institución ha sido concebida de esa manera Así es. y ha funcionado de esa manera y siempre, o sea, todo ha estado amarrado. Entonces, no sé, yo a veces pienso, bueno, pues la institución tendría que disolverse, sus bienes liquidarse o ver qué se hace con ellos, y los curas que son parte de esa congregación, pues se tendrán que encontrar en otra congregación, pues no, y si no, nada, pues, o sea, si se Pero quedan... eso que acabas de decir tú es lo que yo vengo proponiendo que se haga cuando me preguntan qué cosa crees que debe pasar con eso, disolverse, ¿no es cierto? Que vendan sus bienes para reparar a las víctimas y aquellos que quieren mantener una vida religiosa, hay una cosa que se llama incardinarse en parroquias, o sea, los curas sobre todo, pero claro, como hay muchos profesos laicos, que formen pues su propio movimiento y con otro nombre. O Claro, sea, ya sodalicio es sinónimo de mayores, abusos sexuales a sí, menores. y para ¿Ah? mayores de edad nomás, ¿no? Que funden su grupo, que Sí. se junten y que sea para mayores de edad, ¿no? Sí. También. Ahora, eso ya, esa regla yo la aplicaría en general, porque esta cosa de que entren a los colegios a captar chiquillos, sí me parece que atenta contra la libertad de conciencia, porque un chiquillo es muy maleable, muy vulnerable. Yo me creía el gran pendejito de mi promoción en el colegio, ¿no? Cuando estaba en el San Agustín, de ahí me votaron, me fue al María Reina, este, puta, igual me captaron. O sea, yo me acuerdo ya después del libro, en una reunión de las que hemos participado un montón, digamos, en todos estos años, que eran con psicólogos, una psicóloga, cuando estábamos hablando sobre ese tema, dice, mira, qué terrible lo que cuentas, pero a mí no me hubieran captado de ninguna manera. Por suerte he tenido una buena formación, mi padre y mi madre me inculcaron estos valores, yo estoy seguro que los hubiera mandado a la mierda. Y yo la miré y le dije, puta, ¿quién como tú? ¿No? Yo pensé también que era alguien más o menos inteligente, agudo, que incapaz de caer en una cosa así, y fíjate, a mí me captaron qué gran cojudo que soy a tu costado, ¿no? Pero es que todos somos susceptibles a la estafa, al engaño, al fraude, todo eso Oye, mira, precisamente por creer que no es mira lo que eficaz. ocurre en una campaña electoral como Claro. la última, donde la gente se polariza, o lo que ocurrió en los tiempos de Fujimori, donde o era fujimorista, y si no era fujimorista, en esa época no te llamaban caviar, sino te decían cívico, ¿no? Te decían, eres un cívico. Oye, ya seré, pues, o sea, y no Sí. sabes, las discusiones que habían en reuniones familiares, era de verdad que la gente se polariza. Esto extrapólalo a una secta, a cualquier secta, donde el líder es el que marca las pautas y los comportamientos y las normas que se deben vivir y llevar a cabo, y que están fuera de cualquier esfera de control por parte del mundo exterior, porque Claro. no hay transparencia, son movimientos opacos, cerrados, oscurantistas, donde no hay fiscalización. Y encima siempre cuando salen a la calle tienes que demostrar felicidad. Que No, eres... además son los buenos porque están con Dios, ¿no? Así es, Son los como es buenos. el caso este último que ha estallado, el de las siervas del Plan de Dios, otra fundación de Luis Fernando Figari, una de las tres ramas femeninas que tiene el sodalicio, que tienen el ADN de Figari, ¿no? Y que ahora han comenzado en Chile, ahorita, hace unos días, en un reportaje de la televisión chilena, denunciando abusos, no de carácter sexual, pero sí maltratos físicos, psicológicos y casos de servidumbre moderna, o sea, Claro. esclavitud, que también habían en el sodalicio y que Pau y yo no habíamos detectado hasta después de la investigación, ¿no? Que son casos tan terribles e incluso hasta más, porque hay gente que llega a pensar
en el suicidio, gente que es sumamente frágil psicológicamente y que han reventado y jodido de por vida, ¿no? Eso, Y que pero hay eso pasa en Opus Dei también, ¿no? Por ejemplo, con las mujeres. este, Yo conozco unos cuantos casos también del Opus Dei, sí, así. o sea, yo sé que hay denuncias en el caso del Opus Dei, además, yo sigo el caso, veo pues, denuncias en México, denuncias en España, Mm. digamos, sobre todo en estos grupos ultraconservadores, Opus Dei, Comunión y Liberación en Roma, Sodalicium en el Perú, Legionarios de Cristo en México, lo de Caradima en Chile, a través de este grupito que llamó Acción Católica, en una parroquia, no tenía la cosa sofisticada de Marcial Maciel en México con los legionarios, o Figari con el Sodalicium en el Perú y el resto del continente, ¿no? Pero era, o sea, es como si existiese un manual del abusador sexual de menores. Claro, es que más o menos lo van construyendo ellos, ¿no? O sea, es así, pues, ¿no? Porque tú dices, a ver, en casi todas estas instituciones, no solamente las religiosas, se prestan para el abuso, ¿no? El ejército, la policía, los Boy Scouts, como tú decías, ¿no? Pero esas tienen como salidas, pues, o sea, la gente del ejército sale, pues, ¿no? O sea, no, ¿no? Y además que es una cosa que siempre me ha generado curiosidad. ¿Cómo te aconsejan manejar la sexualidad cuando estás ahí adentro? ¿O es algo que se actúa como si no existiera? O sea, te dicen, oye, ¿sabes qué? Sabemos que eres joven, si tienes impulsos, pero tú quieres ser santo, pucha, de repente o reprímelos, o qué sé yo, o mastúrbate, o piensa, pues, enamórate de la Virgen María como el candidato presidencial, ¿no? O sea, no sé, ¿qué es lo que te... O sea, porque, o sea, yo siento que a veces es como si la sexualidad fuese algo bajo, ¿no? Entonces mejor ni hablar de eso y desaparecerá o qué, o sea, porque todos saben que al final... La palabra mágica era eso, la sexualidad tiene que sublimarse. Ahora, ¿cómo chucha sublimas? O sea, eso no te lo explican. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hay es represión, ¿no es cierto? En la noche, o sea, el poco sueño, las pocas horas de sueño bueno, hasta el libro era casi una norma. Un sodalite duerme muy poco por las órdenes absurdas o porque esa es una manera, ¿cómo se llama?, de tenerte controlado, ¿no es cierto? Forma parte del formateo mental, o te dicen, si tienes un momento de tentación, corre a una ducha con agua helada y te metes ahí con ropa, ¿no? Y cosas por el estilo. Que por supuesto no solucionan el tema, pues. No solucionan el tema para nada. O sea, ellos son la prueba más clara, ¿no? sí, claro, o sea, el tema del celibato, si me preguntan, yo creo que debe ser una cosa facultativa, opcional, y a partir ya de una edad, digamos, importante, pues a partir de los 65, 70 años, Claro, claro. porque o sea, yo no digo que nadie puede tener vida, una vocación a la vida consagrada, sí, pero deben ser pocos. O sea, eh, créeme que tratar de dividir el celibato dentro de una organización así es muy, muy jodido. Y además, ¿sabes qué? No No es solamente imposible. no es solo una regla o un sistema que puede generar estos abusos, sino que yo supongo que también atrae a quien ya siente esos impulsos, porque yo poniéndome en el hipotético caso de que yo fuese alguien con esos impulsos y no de abuso a menores, y al mismo tiempo soy muy creyente, entonces yo digo, pues el celibato es el mejor refugio para alguien como yo, porque si yo soy creyente, o sea, lo mismo pasa supongo con algunos sacerdotes homosexuales, ¿no? O sea, si dice, mira, soy homosexual o soy pedófilo o lo que fuera, ¿no? Pero dice, claro, no por comparar, ¿no? Sino por hacer el caso. Y entonces dices, pucha, me meto a la iglesia, igual soy célibe, ¿qué más da de que me abstenga? Y entrego mi vida pues a Dios, ¿no? Y así además expido mis culpas por ser esto que soy, ¿no? Sí. Entonces, al final también los atraen, ¿no? O sea, yo me imagino que es un arma de doble filo, pero mientras sigan manteniendo esto así, es imposible que las cosas cambien. O sea, de hecho, cuando tú, una vez más, vuelves a ver la estadística
de pedófilos dentro de la iglesia, estos son un porcentaje muy reducido. Homosexuales, efectivamente, la iglesia te ofrece un refugio o una fachada perfecta para, digamos, de alguna manera, vivir una doble vida. Pero la asimetría de poder en este tipo de organizaciones, jerarquizadas al máximo, casi como si fuesen instituciones militares, pero que en realidad son sectarias, ahí, mira, como dijo Bruce en su momento, y yo pensé que lo podían demandar por difamación porque se mandó con todo en el año 2000 en un programa con Cecilia Valenzuela en Canal N, dijo, yo puedo poner mi mano al fuego que dentro de ese tipo de organizaciones tienen que haber situaciones de sometimiento homosexual. Sí. Dijo. Yo cuando escuché eso, y yo había estado adentro, y yo no, o sea, cuando me preguntaban a mí, yo no he visto nada de eso, porque era verdad, dije, mierda, lo van a demandar por difamación, porque qué fuerte lo que ha dicho, ¿no? Y fíjate, acertó. ¿Sí? Y una pregunta, ¿tú eras creyente antes de entrar o cuál era tu vínculo con No, o sea, mi viejo era agnóstico, mi vieja católica culturalmente hablando, como yo también me defino, ¿tú qué eres? Yo soy católico culturalmente hablando, o sea, a mí me bautizaron, estaba en un colegio religioso, hice la primera comunión, la confirmación, me casé por la iglesia, mis 4 hijos están bautizados por sodalites, alucina. Los 2 mayores los bautizó Jaime Bertel y a Antonio y a Lucía, Luis Capelletti, alguien que ya no es cura. Pero para que veas que, o sea, mi conexión con ellos ha ido incluso mucho más allá después de mi salida del sodalismo. Porque que eso pasa mucho. Hay gente que sale y su primer paso es ya no ir para ser sacerdote, pero mantenerse relativamente ligado a la institución, ¿no? Bueno, yo cuando me fui, no, yo sí me largué. Me largué y me dediqué a tener una vida de sexo, drogas y rock and roll para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Como sé que otros ex colegas también han hecho, ¿no? Lo mismo. Claro. Es normal, ¿no? Es que hay unos que salen y se casan con las mismas, y se casan con una chica que han conocido, digamos, en el movimiento, ¿no? Que también es algo que ocurre. Son fenómenos pues, que pasan. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, o sea, es simplemente digo cosas que suceden. Yo me fui por el otro extremo, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll, y así me fui un buen rato. Me metí de periodista, y tú cuando te vas del Sualicium te conviertes inmediatamente en un innombrable. Nadie puede mencionar tu nombre, y si se refieren a ti, eres un traidor, un felón, o el innombrable. Ya, eso eres. Pero, claro, cuando luego, de pronto, tu lugar en la sociedad podría ser funcional para ellos, oye, Jaime Ferraro, Jaime, ¿cómo estás, compadre? O sea, te hacen la patería y de pronto otra vez son tus patas. Cuando yo entré al periodismo, de pronto reapareció en mi vida Jaime Bertel como mi pata de toda la vida. Y luego cuando me casé, Figari me mandó una virgencita, la Virgen Sodalite, que inventó Figari, que es la Virgen de la Inmaculada Dolorosa, que me la mandó además como un gran gesto a través de su mayordomo, valet, chofer, guardaespaldas, Juan Carlos Len, ¿no? A la puerta de mi casa, con una tarjetita muy bonita. Dijo, oye, y tuvimos un tiempo, un paréntesis de amistad. Tan es así que, como te digo, bautizaron a mis 4 hijos, los sodalites, ¿no? Los 2 mayores, Jaime Bertel, que es ahora, digamos, que no nos quiere mucho hoy por hoy a Paola y a mí. Y luego, cuando escribo Mateo 10, que es mi primera incursión en el tema y es una novelita y además trato de ficcionar mi paso por el Sodalicium, que es una novela
pésima, digamos, en términos literarios, pero, digamos, la historia le gustó a algunos, pero ellos lo tomaron mal, ¿no? Entonces, Ahí tú ya criticabas el sistema, no, digamos. ahí yo ya contaba lo que había vivido por dentro, pero yo lo contaba, mira, como, o sea, no como una denuncia, porque yo todavía no había racionalizado que a mí me habían lavado el cerebro. Yo lo contaba como también las cosas locas que hacíamos ahí, ¿no? Ujú. Que eran totalmente, sí, ¿No esperabas que alucinantes. no esperabas que tuvieran esta reacción? O sea, ¿no fue también inconscientemente en cierto grado un desafío? Inconscientemente sí era un exorcismo y una manera de sacármelos de la cabeza, porque de verdad que te sientes medio cableado en plan Matrix, ¿no? O sea, tiene que haber una cosa violenta para sacarte los cables de la cabeza. Y mi manera de hacerlo fue Mateo 10. Como para Gonzalo Cano fue Sepulcros Blanqueados. Como para Martín López de Romaña fue La Jaula Invisible. Ujú, Y así vienen otros más. ujú. Hay gente que exorciza sus demonios o su paso por el sodalicium escribiendo, porque escribir de una u otra forma sana estas cosas. No Y del te obliga todo, a no pensar, del ¿no? todo, pero las Y te, dominas. claro, y te obliga a pensar y a darle vueltas al tema, ¿no? O sea, que al final es ahí donde vas encontrando estas cosas, ¿no? Bueno, Eh, al final, una vez que haces eso y ya los desafías, porque ellos los toman como un desafío, dejas de convertirte en un traidor y en un innombrable y pasas a la categoría de enemigo, ujú. ¿no? Y ya cuando escribí mitad monjes, mitad soldados, ya me convertí, pasé a la categoría de instrumento del maligno, ¿no? Puta, entonces ya ahí sí es un anticlerical que pretende destruir la iglesia. Oye, no estoy hueveando, o sea, eso es lo que piensan muchos de mí adentro. Ujú. No, y es lo que piensa mucha gente también religiosa en general cuando hay cualquier crítica hacia la iglesia. No es probable que este video, o sea, alguien lo comente así. A mí me han acusado también otras veces de, odias la iglesia, ¿no? Podemos discutir, ¿no? No necesariamente es odio, Bueno, pero por suerte, es bien fanática, ¿no? O sí, sea, sí, sí, los que son ultraconservadores, o sea, con el prejuicio, no hay forma de ganar. Cuando alguien viene con un pensamiento así prejuicioso, yo simplemente abandono la discusión y se me ocurre entablar una conversación o entrar al rollo porque no vas a llegar a nada, vas a perder el tiempo. Y el fanático cuando agarra viada, agárrate Catalina, o sea, no lo para nadie, ¿no? Entonces, por suerte, cuando publicamos Pau y yo el libro Mitad monjes, mitad soldados, uno de nuestros temores, de los principales, es que percibieran el libro como un ataque a la iglesia. Y no, pues, o sea, era un libro muy específico sobre una organización católica peruana que se llama Sodalicium Christiane Vitae o Sodalicio de Vida Cristiana. Es eso, no es la iglesia católica. claro. Me acuerdo que la gente del Opus Dei se puso nerviosa, me invitaron a un almuerzo en la Universidad de Piura con el provincial, pensando que también me estaba metiendo con ellos, ¿no? Y se enveraron en decir que que no conocían a las autoridades del Sodalicium, que eran cosas diferentes, y qué sé yo. Yo trancé porque en ese momento mi hijo mayor, Joaquín, estudiaba ciencias de la administración en la Universidad de Piura, ¿no? Entonces, pucha, que dije, de repente también no lo vayan a joder a mi hijo, digamos, por tener un padre, pues que hay un sector que lo considera anticlerical. No, o sea, el almuerzo fue en ese tenor y le dije, oigan, tranquilos, o sea, yo sé lo que son ustedes, o sea, tengo también mis observaciones y críticas al Opus Dei, pero el libro no es sobre el Opus Dei, el libro es sobre el sodalicio, o sea que, tranquilito nomás, o sea, y nada, mi hijo siguió, terminó los estudios y ya está en otra cosa, pero sí, o sea, yo me acuerdo que hubo un nerviosismo, porque pensaban que yo me estaba yendo contra toda la iglesia. No, es el sodalicio. Tan es así que el tema de las siervas, que son unas monjitas que fundó Figari en el año 90 y tantos,
no fueron parte de la investigación, como no lo fueron las fraternas, que es otro grupo, o otra rama, o el movimiento de vida cristiana, o las agrupaciones marianas, porque el Sodalicio tiene un montón de tentáculos. Nada de eso, solamente nos centramos en el núcleo, en el corazón de la organización de Figari. Y ahora están comenzando a aparecer estas denuncias en estos otros movimientos. Y tú tienes ahora una posición, o sea, porque a ver, la iglesia podría mandar a Figari de vuelta, que ni siquiera es sacerdote, simplemente es un alojado, protegido de ellos, y no lo mandan de vuelta, ¿no? Al mismo tiempo, uno puede pensar cómo los fieles deberían vincularse con su iglesia. Yo a la larga digo, no sé, si yo fuese católico, más me molestaría con estos abusadores que con quienes los encuentran, porque yo digo, ustedes están infiltrándose en mi iglesia, en mi fe, para abusar de niños, ¿no? Lo cual es particularmente ruin. Pero la gente no se comporta así. O sea, eso es lo que uno debería pensar, ¿no? O sea, la institución y sus fieles deberían poder hacer eso, pero no lo hacen al final. Entonces, termina eso también manchando un Mira, poco la iglesia. O sea, no quiero decir que todos, porque yo también he conversado con muchos católicos que, por supuesto, lo señalan y te dicen esto es abuso y tienen la misma posición que podríamos tener nosotros, ¿no? Pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces al final también se vuelve una institución para refugiar ese tipo de pensamiento, ¿no? mira, Negador. depende de las sociedades, depende de los países. Porque fíjate lo que pasó en Chile. Yo estuve cuando el Papa anunció su visita a Chile y a Perú, ¿no? Primero Chile y después Perú. eh, un grupo de activistas me invitó a Santiago para presenciar la visita del Papa. En ese momento conocí a Juan Carlos Cruz, a José Andrés Murillo y a James Hamilton, que son o fueron las tres principales víctimas del pederasta más célebre de Chile, Fernando Caradima, que ha fallecido hace algunos meses, ¿no? En ese momento, ellos venían desde el año 2010 librando batallas, incomprensiones, ataques, procesos judiciales, ataques mediáticos. O sea, de hecho, para Pau y para mí, los dos grandes referentes cuando nos metimos al caso Sodalicium fue Chile y México. Claro. Particularmente Chile porque los teníamos más de cerca. Entonces, cuando conocí a este trío de peleadores, de luchadores, o sea, y otra gente que libró sus batallas en México, en Alemania, en Francia, fue bien bacán la experiencia porque de paso nos tocó ver cómo cuando llega el Papa, yo me acuerdo que nuestro cuartel general era la Fundación para la Confianza que preside uno de ellos, José Murillo, que es el menor del trío, porque Cruz y Hamilton son de mi edad, ¿no? Son 58 años. Mierda, que ya estamos casi sesentones, ¿ah? Pero en fin, en ese momento éramos un poco más jóvenes. Y en el local de José nos juntábamos todo este grupo que veníamos de diferentes partes del planeta, más los chilenos, y lo primero que hace el Papa, mira, una jugada maestra. Su primera actividad es ir a La Moneda, el Palacio de Gobierno chileno. La presidenta era la Bachelet, y acababan de elegir a Sebastián Piñera, que también estaba ahí, y toda la clase política reunida. Su primer discurso es pedir perdón, pero con una cosa súper sentida por los abusos sexuales a menores en Chile. Y yo dije, wow, maestro, porque o sea, te lo juro que fue conmovedor, fue fuerte, fue directo a la vena, me pareció audaz por parte del Papa. Claro, yo volteé a mi costado y lo veía a Cruz, a Hamilton, a Murillo, con una cara de mierda los tres, porque diciendo, puta madre, mentiroso de mierda, no te creo. Pero yo por dentro decía, o sea, como movida, o sea, fue muy importante. Pero ¿qué pasó? Acto seguido,
se fue el Papa a presidir una misa en el Parque O'Higgins, en Santiago, en la que participaron todo el colegio episcopal chileno, o sea, todos los obispos. Y las fotos se acomodó pendejamente detrás del Papa Juan Barros, uno de los 4 obispos chilenos que habían sido formados por el propio Caradima y formaban parte del círculo cercano de Fernando Caradima. Y ahí la gente reaccionó, porque yo me acuerdo de los tweets, o sea, políticos, o sea, que decían, oye, no sean pendejos, que no seas pendejo, o sea, acabas de decir una cosa y te pones al costado de estos tipos que son materia de sospecha de haber sido encubridores de los abusos de Caradima y que también participaron en los maltratos físicos y psicológicos. Por eso dice yo el símil con Eguren, porque Eguren sí fue señalado en su momento por Escardó por maltratos físicos y psicológicos. O sea, y era pues parte del cogollo de Figari. Tan es así que es el primer obispo del Sodalicio. Y en su primer discurso, olvídate en la homilía hueleguizos que le dedica a Luis Fernando Figari José Antonio Eguren. Entonces, el símil para mí era perfecto. Yo no sé si sabía de los abusos sexuales, pero de todo lo demás sí sabía. En fin, eso reveló a los chilenos. Tan es así que, imagínate Chile, los carabineros, a mí me sorprendió cómo sacaban estas rejas que ponen en las veredas para que la gente no invada las pistas cuando pasara el papamóvil. Oye, lo hicieron en cuestión de horas, en la madrugada, de un día para otro, pero la gente decidió, no, ya no le creo al Papa, no pienso salir a vitorearlo. A mí este Papa me... Como sí ocurrió en el Perú. Claro, acá claro. sí no habló de abusos sexuales, acá se le recibió con multitudes y todo, porque la anécdota de Chile era que nos habíamos quedado concentrar en un lugar donde un grupo de una comunidad de Osorno, de la cual era obispo Juan Barros, íbamos a acompañarlos porque iban a soltar globos negros en protesta porque no querían a este obispo Juan Barros en Osorno porque lo consideraban un encubridor de Caradima. Y yo dije, ya, me ubiqué en el sitio y no había nadie, o sea, no era que llegar temprano, o sea, yo fui temprano pensando pues que había que, ¿no?, movilizarse así entre la gente, bucear entre las personas, entre las multitudes para llegar a la cosa de fierro para poder ver al Papa. No había nadie, no había nadie, que dije, hay una librería al costado y entré a la librería y dije, puta, o sea, no tengo que hacer cola. Y en eso, cuando estoy saliendo, veo ¡fum!, un bólido, el papamóvil, que usualmente pues va a una velocidad 20, 30 por hora. No, acá pasó a 70 por hora, porque era un ridículo espantoso. Y Chile reaccionó así. Y tan reaccionó así que el Papa tuvo que tomar medidas drásticas para que la gente volviera a creer en él. Y entre esas medidas, invitar personalmente a Cruz, Hamilton y Murillo al Vaticano para escucharlos y decirles, ok, ahora sí, los quiero escuchar, y una vez que los escuchó decirles, sí les creo, ¿no? Claro, claro. O sea, eso pasó, y eso cambió Chile. Acá no cambió ni mierda, pues, o sea, acá la gente, digamos, el Papa, todo el mundo se puso en modo Papa. Acá el Papa venía, es una celebridad, ¿no? Que este Papa a mí me moviliza particularmente por eso, ¿no? Porque es el Papa PR, le digo yo siempre, ¿no? Porque es el Papa experto es el señor simpatía, ¿no? Y sale y trata no sé, dice cosas como, ¿te acuerdas esa vez en ese avión, ¿no? Las parejas homosexuales, ¿quién soy yo para negarle? Pero es puro floro, ¿no? O sea, dice estas cosas, se ríe simpático, habla de fútbol, o sea, es como un hombre de la gente, ¿no? Esa es la sensación que da. Pero luego, a la hora de la hora, pues, o sea, realmente no Bueno, yo hace tengo más. una doble sensación con este Papa, porque yo sí vi que en Chile hizo cosas.
Ahora, ¿Por eso... qué, pues? ¿Ah? Pero ¿por qué las hizo, no? O sea, las hizo Porque la gente reaccionó. por eso, porque La políticamente opinión se quedó pública callado. chilena, o sea, es de armas tomar, ¿no? O sea, se indignó. Y esa indignación la hizo manifiesta. No en salir a protestar, porque los chilenos cuando tienen que salir a protestar, tú has visto que salen. En este caso, decidieron no acompañar al Papa en sus actividades. Y eso se notó. O sea, si tú ponías un dron en el aire, no había gente. O sea, lo dejan en roche. Al final actúa porque lo dejan mal parado, porque Ya, pero actuó y ha hecho cosas, y ha tenido gestos. Claro, lo que pasa es que no todos lo acompañan. Y es verdad también que, o sea, no sé, la iglesia debe ser una nave tipo Titanic que hace agua por todas partes, porque no solamente es el tema de los abusos sexuales a menores, sino el manejo de las finanzas, que es por eso entró, ¿no? Por corrupción eso, de la patada. ¿Ah? por eso entró Francisco, ¿no? Porque yo me acuerdo que fue esa época que salieron los Batilix, el famoso Claro, mayordomo, y bueno, que casualidad que, ay, estoy muy cansado, voy a renunciar, por primera vez en toda la historia de la iglesia voy a renunciar, renuncia el Papa justo cuando sale toda la chanchada de la plata, ¿no? exactamente, Y exactamente. le ponen al Papa simpatía, pues, además. Hubo dos periodistas, Emiliano Fittipaldi y el otro, Gianluigi Nuzzi, que recibieron filtraciones de información de adentro y publicaron estos dos libros que se llamaron pues los famosos Batilix y que se trajeron abajo al Papa. O sea, lo obligaron a renunciar. El Papa dijo, no tengo la edad para soportar esta crisis, así que hasta aquí no más. Y de pronto tenemos un Papa emérito, renunciante, o sea, no sé si, no, creo que no es la primera vez en la iglesia, pero en estos últimos 2 siglos no había pasado eso. Claro. Y entra este Papa, que yo sí creo que algunas cosas ha empujado, pero estamos hablando de una institución que tiene 2000 años de historia y gente que está anclada al pasado y actúa a pesar de los buenos deseos o las buenas intenciones del Papa, ¿no? Entonces, no niego que hay mucho floro en su... Si hacemos un balance de los próximos 10 años que cumple este año 2022 como Papa Francisco, pero a diferencia de Ratzinger y a diferencia de Botigua, o sea, sí le ha dado cara al tema de los abusos, o sea, claro, de los abusos sexuales. Es verdad que le han reventado en la cara también de una manera sistemática por aquí y por allá, ¿no? Claro. Pero ha dado cara. O sea, a diferencia del santo Juan Pablo II, que es el santo de los pederastas, porque ese tipo sí encubrió sistemáticamente a pederastas, abusadores y encubridores Sí, sí, de sí. Él es el que abusadores los sexuales a menores. ubicaba, ¿no? Los reubicaban, los movían, todo eso que Toda cuenta. esa política se da con Juan Pablo II, con el santo. Ratzinger lo acompañó a Juan Pablo II desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces tampoco es que tenga, pues, se puede decir yo no tuve ninguna responsabilidad ni nada que hacer en la historia. Bueno, y a él también le reventaron las cosas y no tenía la muñeca ni los cojones para enfrentar gente pues, como el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, el anterior Ángelo Solano, grandes pendejos, grandes, sí, sí, o sea, tenían un estilo mafioso para hacer las cosas desde la Secretaría de Estado. Sí, pero bueno. Bueno, Pedro, voy a cortar ya la grabación aquí, pero Listo, Jaime. Oye, no, yo quería decirte que ha sido un honor, te lo juro, un honor conversar contigo. Yo, cuando nos hemos juntado por los temas de la liga electoral, ¿no? En las elecciones, que te tocó con el Cacash, dije, que por ahí me toca con Jaime Ferraro, si tengo suerte, no me tocó, bueno, porque yo seguro sé que por dos de mis hijos, Macarena y Antonio, que son tus fans, y yo te he conocido virtualmente gracias a ellos y dije, wow, puta, que este pata
qué capo, de verdad que te felicito por lo que haces, o sea, yo creo que eres valioso en esta sociedad con lo que estás haciendo, de verdad, Te o sea, agradezco, te te, agradezco te- mucho, te Pedro. admiro nuevamente, me ha encantado conocerte y conversar contigo en esta oportunidad. Igualmente, Pedro. Y además creo que también es muy valioso esto que están haciendo ustedes con la iglesia. Y bueno, y acá pues, ¿no? Para apoyar cuando se puede y se necesite. Tú me avisas nomás. Se agradece, oye, te mando un gran abrazo y nada, a cuidarse en estos tiempos de pandemia que todavía duran. Sí, y yo quería dejar un mensajito antes de A ver, cortar la grabación, pensando en las personas que a veces se ofenden porque dicen, quienes no son religiosos o no son parte de la iglesia no deberían hablar de estas cosas o lo que fuera. Yo también quiero recalcar que yo también vengo de una familia, yo vengo, tú no, pero yo sí vengo de una familia religiosa, he ido a un colegio católico, no, yo también, a mi dos. familia ha sido, sí, cercana al Opus Dei, y creo yo que precisamente, si bien yo respeto a mucha gente creyente y religiosa y admiro incluso la fe de algunos de ellos, pero creo que son los religiosos y los miembros de esa iglesia quienes deberían ser los primeros en señalar y en criticar estas cosas y no ofenderse cuando alguien lo muestra desde afuera, lo señala desde afuera, porque precisamente si se señala desde afuera es porque ya se nota y es mucho roche. Entonces, si alguien que ve este podcast se siente de alguna manera ofendido en su fe, pues escúchelo de nuevo, porque no va por ahí. Es un tema No va por ahí. institucional, legal, y de gente que no hace las cosas bien y que se aprovecha de la fe de otra gente que puede ser muy buena también. Así que, No, eso. además, en la iglesia, ojo, hay cosas que se están haciendo bien. Claro. En Francia, hace 2 años, crearon una comisión absolutamente independiente, nombrada por la Iglesia Católica, a una persona de apellido Sauvé, que a su vez él escogió a un grupo. Oye, y el informe que acaban de evacuar sobre los abusos en Francia desde el año 40 o 50 hasta la fecha, ha sido brutal. Tan brutal que la propia iglesia ha dicho, si tenemos que vender nuestros bienes, como tú comentabas sobre lo que debería ser el caso de bueno, esto es la iglesia católica en Francia. Si tenemos que vender nuestros bienes, los vamos a vender. Si tenemos que endeudarnos para reparar a las víctimas, lo vamos a hacer. O sea, eso se tiene que aplaudir. O sea, ese tipo de gestos son absolutamente encomiables y los obispos franceses hoy por hoy son para mí el ejemplo de lo que debería ocurrir en el resto de la Iglesia universal. Ojalá algún día sea así. Yo lo dudo mucho. Creo que antes podría llegar la extinción de la iglesia. Pero bueno, veremos qué. Antes nos llegue el asteroide, dices tú. Sí, sí. Veremos qué pasa, pues. Gracias, Pedro. Voy a parar ahora sí la grabación. Listo, un abrazo grande.